hoy. Vamos a empezar con el tema editorial de hoy, que dice así: ¿será el ridículo permanente nuestro destino manifiesto? Muy bien. En este momento da principio la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 11 de enero del año 2023. Muy bien. Una de las cosas o de las características que identifica a países como el nuestro, en África, en América Latina y en algunas partes de Asia, es el rastacuerismo, el ridículo completo, los excesos que van desde el fasto en las fiestas, la cosa del oropel en las ceremonias, pero también de la conducta personal de los gobernantes. México ha tenido varios ejemplos de estas conductas de nuestros gobernantes. Es recordados los excesos, las conductas del presidente Echeverría, por ejemplo, cuando visitó México la reina Isabel, pues el intento de abrazarla, luego poner ahí en el carro descubierto donde iban, subió, creo que al entonces era el hijo menor, Benito, creo, y jalándole el vestido ahí a la reina y cosas así. Echeverría era muy dado a esos excesos, un hombre, vamos a decir, con ansias de presidir alguna organización internacional. Su gran idea era presidir las Naciones Unidas una vez que terminara su encargo, y para eso, pues quien le llenó la cabeza de humo, que no se requería mucho, fue en aquel entonces Porfirio Muñoz Ledo, que le hizo creer que con aquel instrumento de la Carta de los Derechos y los Deberes de los Pueblos iba el mundo a pedirle: por favor, don Luis, presida las Naciones Unidas, téngale sus Naciones Unidas. Pero Echeverría era eso, y hay que decirlo también, era auténtico en eso. Echeverría pensaba que los países del tercer mundo lo seguían, que era él su líder indiscutible. No era así. En esos años, los años 60 y los 70, y particularmente fines de los 50 y durante los 60, fueron años de la independización de decenas de países africanos. Y ahí surgieron personajes importantes en esa lucha anticolonialista: Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Leopold Sédar Senghol, Ben Bella, el argelino, y así muchos. En Indonesia, Sukarno, que luego lo asesinaron, un golpe de Estado crudelísimo. Y entonces Echeverría se monta en esa ola y abraza esa cuestión de los países del tercer mundo. Cometió ridículos. Recuerdo un grito donde incluyó en la arenga que realiza el presidente la noche del 15 de septiembre, vivan los pueblos del tercer mundo. Dice: oiga, señor, aquí estamos celebrando una gesta que marcó esa noche o esa madrugada el principio de nuestra guerra de independencia, que es una guerra diferente a la que libraron esos países africanos y se formó ese bloque de los países del tercer mundo. Pero en fin, posteriormente a Echeverría le sigue López Portillo, y también esa cosa de sentirse atleta, superhombre, fuerte,
que brincaba, iba en un camión, en un troque, llegaba a alguna ciudad y en vez de bajarse por la parte correcta, brincaba a la cabina de eso y de ahí al cofre y ya se paraba y todo. Era un hombre que quizá podría yo decir, se cree el Vladimir Putin de la CONASUPO en cuanto a fortaleza y acá calote. Era una cosa exagerada en López Portillo. Sus dotes de galán, ¿ah? Se conocen sus aventuras amorosas por decenas, por así decirlo. Entonces se cometieron muchos excesos. Y por otro lado, su señora esposa, ya fallecida, al igual que él, doña Carmen Romano, que le hicieron creer que era una excelente pianista. Y se cometieron excesos en una visita a Francia, donde hizo que le llevaran su piano y tuvieron que abrir un boquete en una pared en un hotel para que la señora, pues ahí le pegara las teclas unos 2, 3, 4 minutos. Entonces, no es algo nuevo los excesos de esta señora Gutiérrez Müller. Es más grotesco lo que ella hace. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, si bien había una tendencia a los excesos en el caso del presidente Echeverría, su señora esposa, que en paz descanse, doña María Esther, adoraba el folclore mexicano y los bailes originales, las danzas, etcétera, pero no caía a estos excesos de abrazar, de colgársele al gobernante del país que visitaban o que nos visitaba. Era una señora, una dama muy correcta, respetuosa, sobre todo el protocolo, ¿no? La señora Carmen Romano, no obstante sus excesos, es famoso un vestido abierto por los lados donde enseñaba el buen chamorro que tenía, cosa que pues dice uno, bueno, como que para una primera dama como que no es lo más correcto, pero también su maquillaje era aquella cosa así, muy, como que le gustaba eso a don José. Muy bien. Pero esto que estamos viendo, de agarrarle el brazo al presidente Biden, de abrazarse y de pegarle cachete a cachete y un beso al presidente da Silva, no hay parangón alguno en los últimos sexenios, vamos a decir, en México. La esposa del presidente Cedillo, por ejemplo, una mujer más introvertida, discreta. La esposa misma del presidente Salinas, la señora Cecilia Ocelli, una dama discreta, aguantando ciertos deslices amorosos del presidente Salinas, ella aguantando con elegancia. En el caso de la señora esposa del presidente Díaz Ordaz, doña Guadalupe Borja, una mujer que no le gustaban los reflectores, una mujer de casa, sencilla, ama de casa. La esposa del presidente López Mateos, una maestra que le encantaba y creó una escuela ahí en las calles de Miguel Ángel de Quevedo, Héroes de la República, creo que se llama la escuela, no sé ahorita cómo, si siga o no, pero nunca cometieron los excesos de esta señora Gutiérrez, ¿verdad? Entonces, y lo peor de todo es que su esposo no corrige ese comportamiento, esa conducta. Eso es quizá lo más grave de las cosas. Yo recuerdo las burlas de las cuales hacían objeto a la señora Angélica Rivera como primera dama, esposa del presidente Peña Nieto. Le dijeron hasta de lo que se iba a morir, ofensas a ella, a sus hijas, una cosa, y eran los morenistas, perredistas en aquel entonces. Ellos eran cobardes atacándola en su vida privada, etcétera, etcétera. Y hoy, como dicen, se les volteó el chirrión por el palito. Véalos, que está la evidencia de esa
actuación rastacuera, como digo, corriente, chafa, vulgar, de la esposa del presidente. A ver, bonito, ¿y qué decías de la señora Rivera? ¿Qué decías de ella? Que indiscutiblemente sigue siendo una mujer muy guapa, que se le daba esa cosa de la elegancia, de la clase, y en cambio ve uno, o sea, la vestimenta de esta señora me recuerda, y ahí aparecen los memes y los fotos, a la señora Florinda, o cómo se llama, ¿no? Sí, en el programa este del Chavo del Ocho, no doña Florinda, sino la otra señora, la bruja del, ¿qué le decían? La bruja del, ¿cómo era? ¿No te acuerdas tú, Aurora? La bruja del 77. Bueno, si alguien recuerda, pero se parecen en los ropajes, en la vestimenta, porque no tiene clase, no tiene... La bruja del 71. La bruja del 71, ¿verdad? E incluso, pues físicamente no le ayuda a su cuerpo para lucir algo. En cambio, la señora Angélica Rivera, esposa del presidente Peña, pues una mujer elegante, guapa, como dije, actriz. Entonces, estos morenistas, pues en el pecado han llevado la penitencia. Hoy, ni cómo defender a la esposa de su ídolo. Todo esto, ¿qué configura? Si esto se circunscribiere a la parte del comportamiento personal de la esposa y de la cosa corriente, burda del presidente, sus pantalones que le cuelgan, que no están cortados a la medida, el afán, no sabe ni ponerse un saco, cosas que para algunos les parecerá secundario, pero en tratándose de la imagen de un jefe de Estado, nada es superfluo. Todo está debidamente estudiado. Mientras tiene a dos personajes con una vestimenta impecable, aun cuando debo aclarar que a mí me parece un poco ridículo los calcetines esos que utiliza muy vistosos el primer ministro Trudeau, y su afán de utilizar zapatos café claro, con traje y todo, pero bueno, ya es una cuestión de su estilo, es su marca personal, pero es un individuo elegante, es un hombre que además tiene empaque de jefe de Estado. Y nuestro presidente hace el ridículo. Luce, pues cuando tiene a sus lacayos ahí a su lado, cuando los ve uno lo acompañan en las mañaneras, pues están mi nana pa' mi tata, ¿no? Pero ya cuando tiene que interactuar con personajes diferentes, como el presidente Biden o el primer ministro Trudeau, pues en ese momento la justa dimensión de ese ser ruin y miserable que es nuestro presidente sale a flote. Y no hay posibilidades de corregir. Ya tiene 4 años haciendo exactamente lo mismo, él y ella. Él y ella, los dos. Entonces, ¿qué dice eso? Evidentemente hay algo acá arriba que está mal, o algún cable está suelto, o algún fusible se quemó, pero no es normal esa actuación. Los jefes de Estado deben entender lo que representan, la investidura que tienen. Están representando a un país, a una sociedad. No es de que ellos quieran andar acá con el pantalón que le queda largo. No, no, no. El señor es jefe de Estado. Sin embargo, hay maderas a las que no les entra el barniz. Así es el bulto y así es su señora esposa. Así son los dos. Chafas, corrientes, burdos, sin un respeto mínimo para el interlocutor. Y eso se nota inmediatamente. Y si las cosas
quedaren ahí, bueno, dice uno, pues así es, pues, viene de, ¿cómo se llama este pueblo allá de donde nació? Tepetitano, no sé, ¿verdad? Pero dice, bueno, pero resulta que este señor insiste en esos monólogos plagados de citas absurdas, acedas, de quererse presentar como a Dalí de las luchas de los pueblos latinoamericanos. Y como dice la canción aquella que hizo famoso a Pedro Infante, y de aquel chorro de voz solo me quedó un chisguete. Así está el bulto. De un patriotismo pretendido, pues le quedó simplemente un chisguete de patrioterismo. Y ahí está, con un monólogo de 28 minutos que retrasó la ceremonia, la salida del presidente Biden del país. Ahora, hubiese dicho algo conceptuoso, algo profundo en esos 28 minutos, pero ni eso, porque así es él. Es el hombre de los lugares comunes, de la repetición cansada, de supuestamente actos heroicos, pero es una invención que él hace en su mente. Es de ridículo en ridículo en ridículo. Y si las cosas quedaren ahí, dice, bueno, pero resulta que todo eso se refleja en una serie de decisiones en política económica, política energética, respeto de la legalidad de los contratos, respeto de la Constitución, y ahí es donde las cosas se complican. ¿Por qué? Porque México es un país con una serie de responsabilidades históricas ya, como es el caso de la firma del Telecán y ahora la ratificación y puesta al día del TEMEC. Esos instrumentos tienen el carácter de leyes en México y deben respetarse. Está normado en la Constitución el papel que juegan esos tratados una vez que son aprobados por el Senado de la República. Y a este hombre le vale. Viola el contenido, el texto del TEMEC y no le preocupa. Y tiene a su lado personajes oscuros, perversos, corrompidos hasta el tuétano, como es Bartlett, Inale y Romero Oropesa en Pemex. Y han metido al país en un gravísimo problema por las violaciones permanentes y sistemáticas de la ley y de la Constitución y también del texto del TEMEC. Y eso sí, como diría el clásico, ya calienta. ¿Por qué? Porque en el mismo texto del TEMEC está la forma para enfrentar esas violaciones. Primero consultas, que aquí no llevaron a algo positivo, y luego viene el panel de controversia donde se imponen, de perderlo, imponen multas o algunos mecanismos para resarcir parcialmente el daño causado. Y luego, para acabarla de amolar, pone en la Secretaría de Economía, designa 3 personajes de triste memoria, que nunca debieron haber pasado por ahí. Primero, la doctora Graciela Márquez, si no me equivoco, la Lady Bragueta, ¿se acuerdan ustedes de aquel incidente, aquella forma de vestir allá en Washington o en Nueva York, que fuera una cosa lamentable? Luego corrigió, hay que decirlo. Pero luego de ahí la manda al INEGI, la envía a presidir en la Junta de Gobierno del INEGI, o como se llame, y luego pone a una persona de una ignorancia total en materia económica, una mujer que es respetable en el ámbito de la vida privada, de su vida personal, pero que en términos de la capacidad como funcionaria, un desastre. Una mujer que ni siquiera sabe escribir español, su sintaxis es lamentable, no se diga su ortografía. Y luego pone ahora a la señora, a la maestra Buenrostro, ahí, que viene de causar un desastre en la cuestión de compra de las medicinas, la saca de ahí, la manda al SAT, y donde las dotes que se le da muy bien, esa cuestión de la energía y de imponer las cosas,
logró elevar la captación para el erario y de ahí la manda a economía. ¿Y los resultados cuáles son? Pues que no puede hacer nada, porque no tiene libertad, no tiene capacidad de negociación. Y no es su campo, diría aquel anuncio hace muchos años de Vancomer. Es que el campo es nuestro campo, decía Vancomer. Entonces, todo esto, que además ya de configurar una situación de conflicto con nuestros principales socios comerciales, genera una situación de complicaciones profundas para la economía mexicana, que está postrada. Desastrosa es la situación de la economía mexicana, el desastre de las finanzas públicas. Acaba de salir un documento que les recomiendo que lo busquen. Hay un centro de investigación económica y presupuestaria que es el CIEP, creación, y durante 10 años lo dirigió el doctor Héctor Villarreal, y ahora su directora es la doctora Macías. Este es el reporte. Reporte sobre sostenibilidad fiscal. Esto es una cosa de 11 de enero del 23, es decir, no cumple ni las 24 horas de que apareció. Un excelente documento. ¿Por qué razón es importante para los interesados? Pueden entrar a la página CIEP, así como está, CIEP, y van a buscar este reporte. Se pueden suscribir ahí a esto y les llega a su correo. La sostenibilidad fiscal la podríamos definir de la siguiente manera, una definición arbitraria mía. Es la capacidad del Estado o del gobierno, en su caso, para cumplir sin necesitar de recursos extra, deuda, etcétera, sus compromisos presupuestales. Resulta que en este reporte se demuestra que hay un grave peligro donde se puede perder esta sostenibilidad de la política fiscal. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, en aras de dejar heredero al frente del Estado mexicano, no ha dudado en desarrollar desde un principio de su gobierno una estrategia electorera, usar los recursos escasos del erario para comprar conciencia y votos en consecuencia de millones de mexicanos. Sin embargo, este hombre, por su incapacidad, por su ignorancia, no puede entender y aceptar en consecuencia que en la medida en que mantenga esa posición, más temprano que tarde, ese problema aflora y no puede seguir sosteniendo los pagos a millones y millones de sus gobernados, que es la situación en la que estamos ahorita. ¿Y qué hace? Los ahorros que el gobierno había hecho durante 15, 16 años, se los trinca, los dilapida, tiene obras que no van a servir absolutamente para algo productivo, como es Dos Bocas y el Tren Maya. No se diga del Chaifa, esta ridiculez de aeropuerto. ¿Ah? Y llega un momento en que al estancarse la economía, pues tampoco hay recursos suficientes para esos excesos fiscales. Y si él ha dicho, no vamos a contratar deuda, ¿cuándo? Del 30 de noviembre del 18 al último de noviembre del año pasado, es decir, 4 años exactos, la deuda del sector público federal, la deuda neta, ¿ya?, ha subido 24-25%. Vamos a esperar en 20 días cuál es la deuda total al 31 de diciembre del año pasado y vamos a ver lo que ha sucedido. Este año, el presidente obtuvo una autorización del Congreso para contratar deuda por 1,150,000,000,000 de pesos, simplemente para pagar los intereses de la deuda que ya existe. Y luego algo más,
Petróleos Mexicanos, que se ha convertido en un barril sin fondo, requerirá en este primer trimestre alrededor de 10,000 millones de dólares para pagar el servicio de su deuda y no los tiene. Pero tampoco los tiene el gobierno federal para dárselos a Pemex y que pague esos compromisos. ¿Cómo le van a hacer? Pues quién sabe. Pero esa situación que pone en peligro, como dice este reporte, la sostenibilidad fiscal, se debe a decisiones conscientes, no fortuitas, no al azar de este gobierno y de quien lo encabeza. En esas condiciones, pues, vamos no solo de ocurrencia en ocurrencia, sino vamos de, perdón, vamos, decía, de ocurrencia en ocurrencia y vamos también de problema en problema y vamos de restricción en restricción por la caída de los ingresos, por el agudizamiento de las condiciones del sistema público de salud, del sistema público de educación, del problema de la seguridad pública, de la falta de apoyo para mantener en buen estado la infraestructura existente y destinarle recursos para continuar el mejoramiento y construcción de nuevas carreteras, autopistas, mejorar puentes, puertos, aeropuertos, etcétera. Eso para el bulto no importa. Lo que importa son obtener votos para ganar este año en Coahuila y el Estado de México y el año próximo ganar todos los puestos de elección popular, particularmente el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. No creo que vaya a suceder eso. Aquellos que presagiaban que hace agua la alianza va por México, hoy viene una nota y en algunas ediciones electrónicas de algunos periódicos, una colaboración periodística de este joven opinante, Mario Maldonado, en el Universal, donde pues ya reconocen que es un hecho que aquella fisura, aquellas veleidades de Marquito Cortés y el silencio cómplice de mi paisano Jesús Zambrano ya se disipó, arreglaron las cosas y la alianza va por México, ya ha resuelto y dejado atrás sus diferencias e irán unidos en Coahuila y el Estado de México. Hay una buena candidata en el Estado de México, una mujer con experiencia en el sector público, con trayectoria como funcionaria y legisladora, y frente a una candidata de Morena que, pues simplemente de verla, dice uno, Diosito querido, no encontraron algo peor. Tal parece que Morena, en cuanto a candidato se refiere, recibe cascajo. En Coahuila, a este señor que se ha enriquecido al amparo de explotar a los pequeños mineros de carbón, ha hecho una fortuna el senador Guadiana, y él, por algunos compromisos, falseando encuestas, lo nombran candidato y se inconforma el que considera que debió haber sido designado candidato, un señor que es subsecretario, un hombre que tampoco se distingue por sus luces intelectuales, no vayan a pensar, un señor Mejía Verdeja, que parece que a más tardar este viernes va a ser candidato del Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo en Coahuila, rompiendo esa alianza, o creo que también lo va a apoyar el esquirol por excelencia que es Movimiento Ciudadano. En esas condiciones, pues, tal parece que vamos de ridículo en ridículo. De ahí el nombre de este editorial. Tal parece que es nuestro destino manifiesto, ir de ridículo en ridículo, es decir, vivir en el ridículo permanente. Todo esto que he dicho tiene por objeto fundamentar y explicar por qué dije el nombre de este editorial. Aquí termina en este momento la sección editorial de Plática con Ángel correspondiente al miércoles 11 de enero del año
2023.